¿Es el demonio una proyección humana? Spinoza destruye el mito del mal absoluto. ¿Alguna vez te has preguntado si el diablo que tanto temes no es más que una creación de tu propia mente? ¿Y si el mal absoluto fuera simplemente una ilusión construida por nuestra incapacidad de comprender la realidad? Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día o de la noche estás con nosotros. Escríbelo en los comentarios, porque crear esta comunidad de pensadores es fundamental para lo que estamos a punto de descubrir juntos. Hoy vamos a sumergirnos en los pensamientos más revolucionarios y peligrosos de uno de los filósofos más incomprendidos de la historia, Baruch Spinoza. Un hombre que se atrevió a desafiar no solo a Dios, sino también al mismísimo diablo, y que por eso pagó el precio más alto que un pensador puede pagar, el ostracismo total de su propia comunidad. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like a este video. No es solo por vanidad, sino porque el algoritmo necesita saber que este contenido vale la pena. Y así podemos llegar a más personas que necesitan conocer estas verdades. Cada like nos ayuda a expandir estas ideas revolucionarias a más mentes inquietas como la tuya. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe tanto sufrimiento en el mundo si supuestamente hay un Dios bondadoso? ¿O por qué, si existe el libre albedrío, Dios permite que el mal triunfe tantas veces? Estas preguntas han atormentado a la humanidad durante milenios y han sido la excusa perfecta para crear uno de los mitos más poderosos y destructivos de nuestra especie: la existencia de una fuerza maligna absoluta personificada en la figura del demonio. Pero, ¿y si todo fuera una gran mentira? ¿Y si el demonio no fuera más que una proyección de nuestros miedos más profundos, de nuestra incapacidad de aceptar la complejidad de la existencia, de nuestra desesperada necesidad de encontrar culpables externos para el sufrimiento que es inherente a la condición humana? Ámsterdam, 1632. En una pequeña casa del barrio judío nace un niño que cambiará para siempre la forma en que la humanidad entiende a Dios, al diablo y a sí misma. Sus padres, inmigrantes sefardíes que habían huido de la Inquisición española, jamás imaginaron que su hijo Baruch se convertiría en el pensador más peligroso de su época. ¿Puedes imaginar lo que significa nacer en una familia que ha vivido en carne propia la persecución religiosa? Los padres de Spinoza habían escapado de España precisamente porque se negaron a convertirse al cristianismo, porque defendieron su derecho a pensar y creer diferente. Pero la ironía del destino quiso que su propio hijo terminara siendo expulsado de esa misma comunidad judía que había luchado tanto por preservar su identidad. La comunidad sefardí de Ámsterdam era próspera y orgullosa. Habían construido una sinagoga magnífica, habían establecido escuelas, habían creado una pequeña Jerusalén en tierras extranjeras, pero había una regla no escrita: no hacer olas, no llamar la atención de las autoridades cristianas, no dar motivos para una nueva persecución. Y entonces aparece Baruch Spinoza, con apenas 20 años, haciendo preguntas que nadie quería escuchar. ¿Es realmente Dios el autor de la Biblia? ¿Existen realmente los milagros? ¿Es el alma inmortal? ¿Hay vida después de la muerte? Para una comunidad que había sacrificado todo por preservar sus creencias, estas preguntas no eran solo herejía, eran una amenaza existencial. ¿Te imaginas el dolor de ser rechazado por tu propia familia, por tu propia comunidad, por las mismas personas que te vieron crecer? En julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él uno de los anatemas más duros de la historia. No fue simplemente una excomunión, fue una maldición total, un intento de borrar su existencia misma. El texto del anatema es escalofriante. Por el juicio de los ángeles y por la sentencia de los santos, anatematizamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone jamás.
Que la ira y la indignación del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley. Puedes sentir el odio, el miedo, la desesperación de una comunidad que prefiere destruir a uno de sus miembros más brillantes antes que cuestionar sus propias certezas. Este no es solo el nacimiento de un filósofo, es el momento en que la humanidad decide si está preparada para crecer o si prefiere mantenerse cómoda en sus ilusiones. Pero, ¿por qué tanto miedo a las preguntas de un joven? La respuesta nos lleva al corazón de la Europa del siglo XVII, un continente desgarrado por guerras religiosas, donde católicos y protestantes se masacraban mutuamente en nombre del mismo Dios, donde la Inquisición seguía quemando herejes, donde la ciencia moderna comenzaba a cuestionar verdades milenarias. ¿Sabías que en esa misma época, mientras Spinoza formulaba sus ideas revolucionarias, miles de mujeres eran quemadas como brujas en toda Europa? El miedo al demonio no era una abstracción teológica, era una realidad brutal que mataba personas inocentes cada día. Galileo había sido condenado por decir que la tierra giraba alrededor del sol. Giordano Bruno había sido quemado vivo por sugerir que existían otros mundos habitados. En este contexto de terror intelectual, Spinoza no solo se atrevió a negar la existencia del demonio, sino que fue mucho más lejos. Negó la existencia del Dios antropomórfico, ese Deus ex machina que intervenía en los asuntos humanos según su capricho divino. Para Spinoza, Dios y la naturaleza eran la misma cosa. Deus sive natura. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta idea? Si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay un reino celestial separado de nuestro mundo material. No hay un trono divino desde donde un ser supremo juzga nuestras acciones. No hay un infierno donde un demonio tortura a los pecadores. Todo lo que existe es una sola sustancia infinita que se manifiesta de infinitas maneras. Imagínate el escándalo. Durante siglos, la humanidad había construido toda su estructura moral, social y política sobre la base de un Dios personal que premiaba a los buenos y castigaba a los malvados. Las iglesias, los reyes, los padres, todos justificaban su autoridad apelando a la voluntad divina. Y llega este joven judío expulsado diciendo que todo es una gran ilusión, que no hay nadie arriba observándonos, juzgándonos, castigándonos. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Si Dios es la naturaleza, entonces todo lo que sucede en el universo sucede por necesidad natural, siguiendo leyes inmutables. No hay milagros, no hay intervenciones sobrenaturales, no hay providencia divina. Tu enfermedad no es un castigo por tus pecados, es el resultado de causas naturales. Tu prosperidad no es una bendición divina, es el producto de circunstancias determinadas. ¿Y qué pasa entonces con el libre albedrío? Aquí Spinoza lanza su bomba filosófica más devastadora. Para él, el libre albedrío es una ilusión. Creemos que elegimos libremente, pero en realidad todas nuestras decisiones están determinadas por causas anteriores que, a su vez, fueron determinadas por causas aún anteriores, en una cadena infinita de causalidad. ¿Te resulta inquietante esta idea? ¿Sientes que te está quitando algo fundamental de tu humanidad? Spinoza sabía que esta revelación sería perturbadora, pero la consideraba necesaria para la liberación humana. Porque si no somos realmente libres, entonces tampoco somos verdaderamente culpables. Y si no somos culpables, entonces el concepto mismo de pecado se desmorona. Y con la caída del pecado se desmorona también la necesidad del demonio. Piénsalo bien. Si nuestras acciones están determinadas por causas naturales, si no existe libre albedrío en el sentido absoluto, entonces, ¿para qué necesitaríamos una entidad sobrenatural que nos tiente?
¿Para qué un diablo que corrompa nuestras almas, si nuestras acciones fluyen naturalmente de nuestra constitución y nuestras circunstancias? Pero entonces, ¿de dónde viene el mal? Esta es la pregunta del millón, la que ha mantenido despiertos a teólogos y filósofos durante milenios. La respuesta de Spinoza es tan simple como revolucionaria. El mal no existe como entidad positiva. Es simplemente una privación, una ausencia, una limitación de nuestro ser. Piensa en la oscuridad. ¿Existe realmente la oscuridad o es simplemente la ausencia de luz? Piensa en el frío. ¿Existe realmente el frío o es simplemente la ausencia de calor? De la misma manera, para Spinoza, el mal es la ausencia de perfección, de conocimiento, de potencia. No hay una fuerza maligna activa en el universo. Hay simplemente grados diferentes de realización, de actualización del potencial humano. Pero entonces, ¿por qué experimentamos el mal de manera tan intensa, tan real? La respuesta está en nuestra perspectiva limitada. Desde nuestro punto de vista humano, finito, temporal, muchas cosas nos parecen malévolas, injustas, sin sentido. Pero eso es porque no podemos ver el panorama completo, la totalidad de las relaciones causales que determinan cada evento. Es como si fuéramos hormigas observando la construcción de una catedral. Desde nuestra perspectiva microscópica, el trabajo de los constructores puede parecer caótico, destructivo, sin propósito. Pero desde una perspectiva más amplia, cada martillazo, cada piedra colocada, cada momento de aparente destrucción es parte de un diseño más grande y más hermoso. La diferencia es que, para Spinoza, no hay un arquitecto consciente detrás de la catedral del universo. La belleza, el orden, la perfección, emergen naturalmente de las leyes inmutables de la realidad. No necesitamos un Dios personal ni un demonio para explicar la complejidad y la riqueza de la existencia. ¿Puedes imaginar lo liberador que debe haber sido para Spinoza llegar a esta comprensión? Después de siglos de vivir aterrorizada por fuerzas sobrenaturales, la humanidad podía finalmente respirar tranquila. No hay un Dios colérico esperando castigarnos por nuestros errores. No hay un demonio astuto planeando nuestra perdición. Solo hay la naturaleza, infinitamente rica, infinitamente compleja, infinitamente hermosa. Pero esta liberación tiene un precio. Si no hay Dios personal ni demonio, si no hay libre albedrío absoluto, si no hay bien y mal cósmicos, entonces tenemos que asumir la total responsabilidad de nuestras vidas, de nuestras sociedades, de nuestro futuro como especie. No podemos culpar al diablo por nuestros fracasos, pero tampoco podemos esperar que Dios venga a salvarnos de nuestros problemas. Spinoza pasó el resto de su vida desarrollando estas ideas revolucionarias en la soledad. Excluido de la comunidad judía, sospechoso para las autoridades cristianas, demasiado radical incluso para los librepensadores de su época, vivió como un ermitaño en las afueras de La Haya, puliendo lentes para ganarse la vida y puliendo sus ideas para legárselas a la humanidad. ¿Te parece triste esta imagen? Un genio incomprendido, trabajando en soledad, sabiendo que sus ideas no serían aceptadas hasta siglos después de su muerte. Pero tal vez Spinoza no se veía a sí mismo como víctima, sino como liberador. Tal vez entendía que estaba participando en la lenta pero inevitable evolución de la conciencia humana. Durante 15 años trabajó en secreto en su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico. No se atrevió a publicarla en vida porque sabía que significaría persecución, prisión, tal vez la muerte. Pero siguió escribiendo, siguió pensando, siguió desarrollando su visión de un universo sin dioses ni demonios, pero lleno de belleza y significado. El método que eligió para exponer sus ideas es fascinante. En lugar de escribir como un predicador o como un poeta, decidió usar el método geométrico de Euclides. Definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones. Como si estuviera demostrando teoremas matemáticos, Spinoza construyó paso a paso
su visión de la realidad. ¿Por qué esta elección metodológica tan extraña? Porque Spinoza quería mostrar que sus ideas no eran especulaciones arbitrarias o intuiciones místicas, sino verdades tan necesarias y evidentes como los teoremas de geometría. Si puedes demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, también puedes demostrar que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Esta confianza absoluta en la razón es tal vez el aspecto más moderno del pensamiento spinoziano. En una época dominada por la fe y la superstición, Spinoza apostó todo a la capacidad humana de conocer la verdad a través del pensamiento riguroso. No necesitamos revelaciones divinas, no necesitamos autoridades religiosas, no necesitamos textos sagrados. Tenemos la razón, y eso es suficiente. Pero la razón de Spinoza no es fría ni calculadora. Es una razón apasionada, una razón que ama, porque conocer la verdad, comprender las leyes que gobiernan la realidad, participar intelectualmente en la infinitud de la sustancia divina, es la forma más alta de felicidad, lo que él llama beatitud. ¿Te das cuenta de lo que está proponiendo? En lugar del temor a Dios que predican las religiones tradicionales, Spinoza propone el amor intelectual a Dios, naturaleza. En lugar de obedecer ciegamente mandamientos externos, propone comprender las leyes internas que nos constituyen. En lugar de esperar recompensas en otra vida, propone encontrar la eternidad en el acto mismo de pensar. Esta es una religiosidad sin templos, sin sacerdotes, sin rituales, sin dogmas. Una religiosidad basada en el asombro ante la complejidad del universo, en la alegría de comprender, en la paz de saberse parte de algo infinitamente más grande que uno mismo. Cuando Spinoza murió en 1667, a los 44 años, sus amigos publicaron inmediatamente sus obras completas. El escándalo fue inmediato y duradero. Sus libros fueron prohibidos, sus ideas condenadas por todas las iglesias. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y blasfemia. Pero las ideas verdaderas tienen una fuerza irresistible. Como semillas llevadas por el viento, los pensamientos de Spinoza fueron germinando lentamente en las mentes más abiertas de Europa. Voltaire lo estudió en secreto. Diderot lo citó con admiración. Goethe lo consideró su maestro espiritual. El iluminismo del siglo XVIII está profundamente marcado por la influencia spinoziana. La crítica de la religión revelada, la confianza en la razón, la búsqueda de leyes naturales universales, la tolerancia religiosa, todo esto tiene sus raíces en las ideas del judío expulsado de Ámsterdam. Y en nuestro siglo, cuando la ciencia ha confirmado muchas de las intuiciones de Spinoza sobre el determinismo universal, cuando la psicología ha mostrado hasta qué punto nuestros comportamientos están condicionados por factores inconscientes, cuando la neurociencia cuestiona cada vez más la realidad del libre albedrío, las ideas de Spinoza resultan proféticamente actuales. ¿Te parece casual que en una época de fundamentalismos religiosos, de pánicos morales, de búsqueda de chivos expiatorios, necesitemos más que nunca redescubrir la lucidez spinoziana? En un mundo donde todavía se mata en nombre de Dios, donde todavía se persigue a personas por sus creencias o su orientación sexual, donde todavía se buscan demonios externos para explicar nuestros problemas internos, Spinoza sigue siendo peligrosamente actual. Pero tal vez lo más revolucionario de Spinoza no sea ni siquiera su negación del demonio, sino su afirmación radical de la vida. En un mundo obsesionado con la muerte, con el pecado, con la culpa, Spinoza propone una filosofía de la alegría, de la potencia, de la afirmación. Para él, todo ser vivo tiene un impulso fundamental que llama conatus, el esfuerzo por perseverar en su ser, por crecer, por expandirse, por realizar su potencial. Este impulso no es bueno ni malo, simplemente es. Es la fuerza misma de la vida manifestándose a través de cada individuo. Cuando este impulso se encuentra con obstáculos, experimentamos tristeza, miedo, ira. Cuando encuentra condiciones favorables, experimentamos alegría,
amor, esperanza. Las emociones no son mensajes de Dios ni tentaciones del diablo. Son simplemente indicadores de si nuestro poder de existir está aumentando o disminuyendo. ¿Ves cómo esta comprensión puede transformar completamente tu relación contigo mismo y con los demás? En lugar de juzgar tus emociones como buenas o malas, puedes simplemente observarlas como información sobre tu estado vital. En lugar de reprimir tus deseos como pecaminosos, puedes explorar qué te están diciendo sobre tu naturaleza más profunda. Esto no significa que todo esté permitido, que no haya criterios para la acción. Significa que estos criterios deben basarse en la comprensión racional de lo que favorece o perjudica nuestro florecimiento como seres humanos, tanto individual como colectivamente. Una ética espinociana no necesita mandamientos divinos ni amenazas infernales. Se basa en el conocimiento de nosotros mismos y de nuestro entorno, en la comprensión de qué tipos de encuentros y relaciones aumentan nuestra potencia vital y cuáles la disminuyen. ¿No te parece mucho más sabio y humano este enfoque que los sistemas morales basados en premios y castigos sobrenaturales? En lugar de actuar por miedo al infierno o esperanza del paraíso, actuaríamos por amor a la vida, por comprensión de nuestra interdependencia, por alegría de participar en la creación continua de un mundo más hermoso y justo. Antes de que terminemos, quiero pedirte algo importante. Si estas ideas te han resultado interesantes, si te han hecho pensar, si te han abierto nuevas perspectivas, comparte este video con un amigo. Especialmente con alguien que esté pasando por momentos difíciles, que esté luchando con culpa o miedo, que esté buscando respuestas más allá de las respuestas fáciles. Porque lo que Spinoza nos enseña es que no estamos solos en un universo hostil, a merced de fuerzas caprichosas y malévolas. Estamos participando en una danza cósmica infinitamente compleja y hermosa. Somos expresiones temporales de una realidad eterna que nos incluye y nos trasciende. El demonio que tanto nos aterrorizó durante siglos era simplemente la sombra de nuestra propia ignorancia, la proyección de nuestros miedos más primitivos. Al disolverlo en la luz de la comprensión, no perdemos nada real. Ganamos la posibilidad de vivir con mayor serenidad, mayor compasión, mayor alegría. La verdadera realidad que Spinoza nos invita a conocer es mucho más rica y fascinante que todos los paraísos e infiernos que hemos imaginado. Es la realidad de un universo donde cada átomo, cada planta, cada animal, cada ser humano es una expresión única e irrepetible de la potencia infinita de existir. En esta realidad no hay enemigos cósmicos, pero tampoco hay salvadores externos. Somos nosotros con nuestra razón, nuestra compasión, nuestra creatividad, los responsables de construir mundos más habitables, más justos, más hermosos. ¿Estás preparado para asumir esa responsabilidad? ¿Estás dispuesto a vivir en un universo sin demonios, pero también sin excusas? Esa es la invitación que Spinoza nos hace desde hace más de 3 siglos y que sigue esperando nuestra respuesta. Dios al libre albedrío. ¿Somos realmente libres? ¿Desde qué país del mundo nos estás acompañando en este momento? Son las 2 de la tarde en México, las 11 de la noche en España, o tal vez las 5 de la madrugada en algún lugar de Sudamérica donde alguien no puede dormir porque está cuestionándose las bases mismas de su existencia. Escríbelo en los comentarios, porque necesito saber que estas ideas están llegando a todas partes del planeta, cruzando fronteras, rompiendo barreras mentales, conectando mentes inquietas que se niegan a aceptar respuestas fáciles. Antes de continuar con lo que tal vez sea el golpe más devastador que Spinoza asestó a nuestras ilusiones más queridas, te pido un favor pequeño pero crucial. Si estás viendo esto desde tu teléfono, toca ese botón de me gusta ahora mismo. No lo hagas después, no lo olvides, hazlo ya, porque cada interacción le dice al algoritmo que este contenido vale la pena, que estas ideas merecen ser escuchadas, que la verdad debe llegar a más personas que están hartas de vivir en la ignorancia y el miedo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar realmente en esa sensación que tienes cuando tomas una decisión
esa certeza absoluta de que podrías haber elegido diferente, de que eres el autor soberano de tus actos, el capitán de tu destino. Es una sensación tan poderosa, tan inmediata, tan evidente que cuestionarla parece un acto de locura. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación es la ilusión más perfecta jamás creada por la naturaleza humana? Spinoza, ese hombre que ya había dinamitado nuestras ideas sobre Dios y el demonio, no se conformó con destruir nuestros cielos e infiernos imaginarios. Tenía que ir más profundo, tenía que tocar el núcleo mismo de lo que creemos que nos hace humanos, nuestra supuesta libertad de elegir. Imagínate por un momento la escena. Estamos en los Países Bajos del siglo XVII, en una pequeña casa en las afueras de La Haya. Un hombre solitario, excluido de toda comunidad, se sienta día tras día frente a su escritorio, desarrollando ideas que no se atreve a publicar porque sabe que significarían su muerte. Y entre esas ideas hay una que es tan peligrosa, tan subversiva, que incluso hoy, más de 3 siglos después, seguimos luchando por digerirla completamente. ¿Cuál era exactamente la propuesta de Spinoza sobre el libre albedrío? Para entenderla completamente, necesitamos adentrarnos en su lógica implacable, seguir paso a paso el razonamiento que lo llevó a una conclusión tan perturbadora como liberadora. Spinoza partía de una premisa que había establecido cuidadosamente en su sistema. Todo lo que existe forma parte de una sola sustancia infinita, que es simultáneamente Dios y naturaleza. Esta sustancia se expresa siguiendo leyes necesarias e inmutables. Nada en el universo sucede por capricho o casualidad. Todo fluye de la naturaleza misma de la realidad con la misma necesidad con que de la naturaleza del triángulo se sigue que la suma de sus ángulos sea 180 grados. Pero entonces, ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Acaso no somos especiales? ¿No tenemos algo que nos distingue del resto de la naturaleza? Algo que nos permite escapar de esa cadena férrea de causas y efectos. La respuesta de Spinoza es tan clara como devastadora. No somos especiales en ese sentido. Somos parte de la naturaleza tanto como una piedra, un árbol o una estrella. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras decisiones surgen de causas anteriores con la misma necesidad natural con que el agua fluye de las montañas hacia el mar. Pero entonces, ¿por qué tenemos esa sensación tan intensa de libertad? ¿Por qué cuando estamos por tomar una decisión sentimos que realmente podemos elegir entre diferentes opciones? Spinoza tiene una explicación brillante para esto, una explicación que anticipa descubrimientos de la psicología moderna por varios siglos. Según él, experimentamos libertad porque somos conscientes de nuestros deseos, pero ignorantes de las causas que los producen. Es como si fuéramos una piedra que cayera desde una montaña. Si esa piedra fuera consciente de su movimiento, pero ignorara la fuerza de gravedad que la impulsa, podría creer que está eligiendo libremente la trayectoria de su caída. ¿Te resulta inquietante esta comparación? Sientes que estás reduciendo tu dignidad humana a la de un objeto inerte, pero detente un momento y piénsalo más profundamente. ¿Cuántas veces has actuado de maneras que después no pudiste explicar completamente? ¿Cuántas veces has tomado decisiones que parecían surgir de algún lugar misterioso de tu ser sin que pudieras identificar exactamente por qué? Piensa en el momento en que te enamoraste. ¿Realmente elegiste a esa persona conscientemente, pesando racionalmente todas sus virtudes y defectos? ¿O más bien te encontraste atraído por razones que no podías explicar completamente, impulsado por fuerzas que parecían venir de mucho más profundo que tu voluntad consciente? Piensa en tus gustos musicales, en tus preferencias alimentarias, en tus reacciones emocionales. ¿Cuánto de todo eso decidiste realmente de manera libre y consciente? O más bien te descubriste con esas inclinaciones, como si hubieran estado ahí desde siempre, esperando ser activadas por las circunstancias apropiadas. Spinoza no estaba negando la realidad de nuestras experiencias, estaba explicándolas de una manera completamente nueva.
Para él, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos son reales y poderosos, pero no surgen de una voluntad libre flotando en el vacío. Brotan de la naturaleza específica de cada individuo, de su constitución particular, de su historia personal, de las circunstancias que lo rodean. Pero entonces, ¿qué somos? ¿Meras máquinas biológicas siguiendo un programa predeterminado? Aquí es donde la visión de Spinoza se vuelve sorprendentemente rica y matizada. Para él, cada ser humano es una expresión única e irrepetible de la potencia infinita de la naturaleza. No somos máquinas, somos individuaciones creativas de la sustancia divina. Cada persona tiene lo que Spinoza llama conatus, un impulso fundamental por perseverar en su ser, por mantener y aumentar su potencia vital. Este conatus no es consciente. Es la fuerza misma de la vida, expresándose a través de nosotros. Y es precisamente este conatus el que genera todos nuestros deseos, todas nuestras acciones, todos nuestros esfuerzos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que aunque nuestras acciones estén determinadas, no están determinadas por fuerzas externas que nos violentan, sino por nuestra propia naturaleza más profunda. Actuamos necesariamente, pero actuamos según lo que somos. Somos causa de nuestras acciones, pero no causa libre en el sentido tradicional. Es como un río que fluye hacia el mar. El río no elige libremente su curso. Está determinado por la topografía del terreno, por las leyes de la gravedad, por la resistencia de los materiales. Pero al mismo tiempo, el río expresa su propia naturaleza al fluir. Realiza su esencia como río precisamente al dejarse llevar por esas fuerzas que parecen externas, pero que en realidad son parte de su ser. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta visión para nuestra vida moral, para nuestras ideas sobre la responsabilidad, la culpa, el castigo? Aquí Spinoza lanza otra bomba conceptual que ha seguido explotando durante siglos. Si nuestras acciones están determinadas por nuestra naturaleza y nuestras circunstancias, si no somos realmente libres en el sentido absoluto, entonces el concepto tradicional de culpa moral se desmorona completamente. No podemos ser moralmente responsables de acciones que no podíamos evitar realizar. Esto significa que todo está permitido, que no hay diferencia entre el bien y el mal, que podemos hacer lo que se nos antoje sin consecuencias. Para nada. Spinoza no está aboliendo la moral, la está refundando sobre bases completamente nuevas. Para él, aunque no seamos libres en el sentido absoluto, sí podemos distinguir entre acciones que aumentan nuestra potencia vital y acciones que la disminuyen, entre encuentros que nos fortalecen y encuentros que nos debilitan, entre formas de vida que nos hacen florecer y formas de vida que nos destruyen. La diferencia es que estos juicios no se basan en mandamientos externos o en la voluntad de un Dios antropomórfico, sino en el conocimiento profundo de nuestra propia naturaleza y de las leyes que gobiernan nuestras interacciones con el mundo. ¿No te parece mucho más sabio y humano este enfoque? En lugar de juzgar las acciones como pecaminosas o virtuosas en un sentido absoluto, las evaluamos según sus efectos reales en la vida, según su capacidad de promover el florecimiento humano o de obstaculizarlo. Un asesino no es malvado en un sentido cósmico. Es un ser humano cuya naturaleza, por razones que podemos estudiar y comprender, ha sido moldeada de tal manera que produce acciones destructivas. Esto no significa que debamos tolerarlo o que no debamos protegernos de él. Significa que debemos abordarlo de manera racional, buscando las causas de su comportamiento y tratando de modificarlas cuando sea posible. ¿Ves cómo esta perspectiva puede transformar completamente nuestro sistema de justicia, nuestra manera de educar a los niños, nuestra forma de relacionarnos con las personas que consideramos diferentes o problemáticas? En lugar de condenar moralmente,
buscamos comprender causalmente. En lugar de castigar vengativamente, tratamos de modificar las condiciones que producen comportamientos no deseados. Pero tal vez el aspecto más revolucionario de la visión spinoziana del libre albedrío sea su potencial liberador. Porque aunque neguemos la libertad absoluta, abrimos la posibilidad de una libertad mucho más real y práctica. Spinoza distingue entre dos tipos de determinación. Está la determinación externa, cuando somos empujados por fuerzas que no comprendemos, cuando actuamos por impulsos ciegos, cuando somos esclavos de nuestras pasiones. Y está la determinación interna, cuando actuamos según nuestra naturaleza racional, cuando comprendemos las causas que nos mueven, cuando nuestras acciones fluyen de nuestro entendimiento. La verdadera libertad, para Spinoza, no consiste en escapar de toda determinación, sino en ser determinados por nuestra parte más elevada, por nuestra capacidad de comprender y de amar. Es la diferencia entre ser arrastrado por una corriente que no conocemos y navegar conscientemente por aguas que hemos aprendido a leer. ¿Te imaginas lo que significa vivir desde esta comprensión? En lugar de luchar constantemente contra ti mismo, tratando de reprimir impulsos que consideras malos o pecaminosos, puedes explorar con curiosidad científica las fuerzas que te mueven, las causas que te determinan, los patrones que rigen tu comportamiento. En lugar de culparte por tus fracasos morales, puedes investigar qué condiciones internas y externas favorecen tus acciones más nobles y cuáles favorecen tus acciones más destructivas. En lugar de esperar transformarte por puro acto de voluntad, puedes trabajar pacientemente en modificar las causas que producen los efectos que no deseas. Esto no es renuncia a la responsabilidad, es asumir la responsabilidad de una manera mucho más profunda e inteligente. Es reconocer que somos parte de una red infinitamente compleja de causas y efectos, pero que podemos participar conscientemente en esa red. Podemos convertirnos en causas más adecuadas de los efectos que queremos ver en el mundo. Pero ¿qué pasa con esa experiencia tan humana del arrepentimiento, de la culpa, del remordimiento por decisiones pasadas? Si nuestras acciones estaban determinadas, si no podríamos haber actuado de otra manera, ¿tiene sentido lamentarse por lo que hicimos? La respuesta de Spinoza es sutil y profunda. El arrepentimiento, dice él, es una tristeza acompañada de la idea de una acción pasada que creemos haber realizado por decreto libre de la mente. Es una emoción basada en la ilusión del libre albedrío y, como tal, es fundamentalmente improductiva. Esto no significa que debamos ser indiferentes a nuestras acciones pasadas. Podemos y debemos aprender de ellas, extraer conocimiento sobre las causas que las produjeron, modificar las condiciones que pueden llevar a repetirlas. Pero el sufrimiento estéril de la culpa, esa tortura mental que no cambia nada del pasado pero contamina el presente, eso sí podemos dejarlo atrás. ¿No sientes un alivio profundo al considerar esta posibilidad? Imagínate poder mirar tu pasado con la misma serenidad con que un científico observa los datos de un experimento, sin juicio, sin condena, solo con el interés genuino de comprender qué sucedió y cómo podemos usar esa comprensión para crear un futuro mejor. Esto no es frialdad ni indiferencia, es compasión en su forma más pura. Porque la verdadera compasión no surge del juicio moral, sino de la comprensión profunda de que todos estamos sujetos a las mismas leyes naturales. Todos somos expresiones de la misma sustancia infinita. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Cuando comprendes que la persona que te hirió no actuó por maldad cósmica, sino por una configuración particular de causas que produjeron esa acción específica, cuando entiendes que tú mismo has actuado de maneras similares bajo circunstancias similares, la indignación moral se transforma en comprensión compasiva. Pero entonces, ¿qué hacemos con nuestro sistema legal, con nuestras instituciones sociales, con toda la estructura de la civilización que está construida sobre la idea de responsabilidad individual absoluta? Spinoza no era ingenuo.
entendía perfectamente las implicaciones prácticas de sus ideas. Para él, aunque el libre albedrío sea una ilusión, las consecuencias sociales de nuestras acciones siguen siendo reales. Una sociedad no puede funcionar sin normas, sin incentivos, sin mecanismos de regulación del comportamiento. Pero estos mecanismos pueden basarse en la comprensión racional de su eficacia práctica, no en nociones místicas de justicia absoluta. Castigamos ciertos comportamientos, no porque las personas merezcan ser castigadas en algún sentido cósmico, sino porque el castigo, aplicado inteligentemente, puede servir como causa de modificación del comportamiento futuro. Recompensamos ciertas acciones, no porque las personas merezcan ser recompensadas por sus méritos morales, sino porque la recompensa tiende a incentivar la repetición de esas acciones. ¿Ves cómo esto puede llevar a un sistema legal mucho más humano y efectivo? En lugar de buscar venganza moral, buscamos modificación causal. En lugar de castigar por castigo, intervenimos para prevenir. En lugar de juzgar la maldad inherente de las personas, atacamos las condiciones que producen comportamientos antisociales. Este enfoque ya está siendo adoptado gradualmente en muchas sociedades avanzadas. Los sistemas de justicia restaurativa, los programas de rehabilitación, en lugar de castigo puro, la atención médica a las causas psicológicas del crimen. Todo esto refleja una comprensión implícitamente spinoziana de la naturaleza humana. Pero las implicaciones van mucho más allá del sistema legal. Afectan nuestra manera de educar a los niños, de relacionarnos en nuestras familias, de manejar nuestras propias emociones y comportamientos. Un padre que comprende que el mal comportamiento de su hijo no surge de una voluntad perversa, sino de necesidades no satisfechas, de patrones aprendidos, de reacciones naturales a circunstancias específicas, puede abordar la situación de manera mucho más efectiva y amorosa. Un jefe que entiende que la pereza de sus empleados no es un defecto moral, sino el resultado de falta de motivación, de condiciones laborales inadecuadas, de desequilibrios entre esfuerzo y recompensa, puede crear un ambiente que naturalmente inspire mejor rendimiento. Una persona que reconoce que sus propios hábitos destructivos no surgen de debilidad moral, sino de patrones neuronales establecidos, de respuestas condicionadas, de necesidades emocionales no reconocidas, puede trabajar de manera mucho más inteligente en su transformación personal. ¿No te parece que vivir desde esta comprensión sería infinitamente más sabio y efectivo que seguir luchando contra molinos de viento morales? Ahora bien, hay una objeción que surge inevitablemente cuando se presenta esta visión. Si realmente creyéramos que no somos libres, ¿no nos convertiríamos en fatalistas pasivos? ¿No perderíamos toda motivación para esforzarnos, para mejorar, para crear? La respuesta de Spinoza a esta objeción es fascinante. Para él, el fatalismo surge precisamente de una comprensión incorrecta del determinismo. Cuando pensamos en el determinismo como una fuerza externa que nos controla contra nuestra voluntad, cuando lo imaginamos como un destino impuesto desde afuera, entonces sí puede producir pasividad y desesperanza. Pero el determinismo spinoziano es muy diferente. Somos determinados, sí, pero somos determinados por nuestra propia naturaleza. Nuestras acciones fluyen necesariamente de lo que somos, pero lo que somos incluye nuestra capacidad de comprender, de desear, de esforzarnos, de crear. El conocimiento de que somos determinados no elimina nuestra naturaleza, la ilumina. Y parte esencial de nuestra naturaleza humana es el impulso constante hacia el crecimiento, hacia la comprensión, hacia la expansión de nuestras capacidades. Este impulso no desaparece cuando entendemos que surge necesariamente de nuestra constitución. Al contrario, puede expresarse de manera más pura y efectiva. Es como un río que descubre que su curso está determinado por la topografía del terreno. Este descubrimiento no hace que el río deje de fluir. Le permite fluir con mayor armonía, aprovechando mejor las fuerzas naturales que lo impulsan, evitando resistencias innecesarias, encontrando el camino de menor esfuerzo hacia su destino inevitable.
Puedes sentir cómo esta comprensión podría liberarte de luchas internas estériles, en lugar de pelear constantemente contra aspectos de tu naturaleza que consideras inaceptables. Podrías aprender a trabajar con esas fuerzas, a canalizarlas de maneras más constructivas, a encontrar formas de expresión que honren tanto tu autenticidad como tu aspiración de crecimiento. Tal vez uno de los aspectos más hermosos de la visión spinosiana sea su reconciliación de la necesidad con la creatividad. Sí, actuamos necesariamente, pero esa necesidad se expresa a través de la infinita creatividad de la naturaleza. Cada persona es una forma única e irrepetible de ser humano, una experimentación singular de la sustancia infinita consigo misma. Tu personalidad específica, con todas sus peculiaridades y contradicciones, no es un error que debas corregir, sino una expresión auténtica de la riqueza infinita del ser. Tus deseos, tus inclinaciones, tus talentos naturales no son tentaciones que debas reprimir, sino aspectos de tu conatus, de tu impulso vital fundamental que puedes aprender a expresar de maneras cada vez más armoniosas y constructivas. No es liberador pensarte a ti mismo como una obra de arte de la naturaleza, como una sinfonía única que está siendo compuesta constantemente por fuerzas cósmicas que te incluyen y te trascienden? No tienes que cargar con la responsabilidad imposible de crearte a ti mismo de la nada. Puedes participar conscientemente en el proceso creativo que ya está en marcha. Esto nos lleva a una de las consecuencias más radicales de la negación spinosiana del libre albedrío, la disolución del concepto tradicional de pecado. Si nuestras acciones surgen necesariamente de nuestra naturaleza y nuestras circunstancias, si no podemos ser absolutamente responsables de lo que hacemos, entonces la idea misma de pecado pierde todo su fundamento. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Durante milenios, la humanidad ha vivido atormentada por la idea del pecado, por el sentimiento de culpa cósmica, por el miedo a la condenación eterna. Millones de personas han desperdiciado sus vidas en autorrecriminación estéril, en intentos desesperados de ganar el perdón divino, en terrores obsesivos sobre su destino eterno. Y de pronto viene Spinoza y dice, todo eso es una ilusión, no hay pecado en sentido absoluto, no hay culpa cósmica, no hay condenación eterna, hay simplemente acciones que surgen de la naturaleza de cada ser, algunas más armoniosas que otras, algunas más constructivas que otras, pero todas igualmente naturales, todas igualmente necesarias, dadas las circunstancias que las produjeron. Puedes imaginar el alivio, la liberación, la expansión del corazón que debe producir esta comprensión. Todas esas energías que se desperdiciaban en culpa y autorrecriminación pueden canalizarse hacia la comprensión y la transformación. Todo ese tiempo que se perdía en confesiones y penitencias puede dedicarse al crecimiento real y al servicio efectivo. Pero cuidado, Spinoza no está promoviendo la irresponsabilidad. Al contrario, está invitando a una forma mucho más profunda de responsabilidad. Ya no se trata de obedecer reglas externas por miedo al castigo, sino de comprender nuestra naturaleza tan profundamente que naturalmente actuemos de maneras que promuevan nuestro propio florecimiento y el florecimiento de todos los seres con los que estamos conectados. Esta es una responsabilidad basada en el amor, no en el miedo. Una responsabilidad que surge de la comprensión de nuestra interdependencia radical, de nuestro carácter de expresiones temporales de una realidad infinita que nos incluye a todos. Y aquí llegamos a otro punto crucial. Si no hay libre albedrío en el sentido tradicional, si no hay pecado en sentido absoluto, entonces tampoco hay necesidad de una figura demoníaca que nos tiente y corrompa. El demonio, como el libre albedrío absoluto, se revela como una construcción mental, como una proyección de nuestra necesidad psicológica de encontrar explicaciones simples para la complejidad de la existencia.
¿Por qué actuamos de maneras que después lamentamos? No porque un demonio nos haya tentado, sino porque estábamos determinados por fuerzas que no comprendíamos completamente. ¿Por qué a veces sentimos impulsos destructivos? No porque seamos inherentemente malvados, sino porque somos seres complejos cuya naturaleza incluye tendencias que pueden expresarse de maneras tanto constructivas como destructivas, dependiendo de las circunstancias. El demonio era la personificación de todo lo que no queríamos aceptar sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza humana. Era el chivo expiatorio perfecto, la explicación mágica que nos permitía mantener intacta nuestra imagen de seres moralmente puros que ocasionalmente caen en tentación. Pero Spinoza nos invita a abrazar una visión mucho más integrada y realista de la naturaleza humana. Somos seres naturales con impulsos naturales, algunos de los cuales pueden resultar problemáticos en ciertos contextos. No hay nada inherentemente malvado en nosotros, pero tampoco hay nada inherentemente puro. Somos expresiones complejas de la naturaleza, con todas las contradicciones y tensiones que eso implica. Esta comprensión nos libera tanto de la arrogancia moral como de la culpa paralizante. No somos ángeles caídos ni demonios disfrazados. Somos seres naturales que pueden aprender a expresar su naturaleza de maneras cada vez más armoniosas y constructivas. Ahora, antes de que lleguemos al final de esta exploración profunda, quiero pedirte algo importante. Si estas ideas te han resonado, si han abierto nuevas posibilidades en tu mente, si han aliviado cargas que llevabas sin darte cuenta, comparte este video con alguien que conozcas que esté luchando con culpa, con autocrítica destructiva, con la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Compártelo especialmente con alguien que haya sido criado en tradiciones religiosas muy estrictas, que haya aprendido a verse a sí mismo como inherentemente pecaminoso, que viva atormentado por estándares morales imposibles de alcanzar. Estas ideas pueden ser medicina para almas heridas por conceptos tóxicos de moralidad. La visión spinoziana del libre albedrío y la moral no es solo filosofía abstracta, es una herramienta práctica de liberación psicológica, una forma de sanar el daño que siglos de condicionamiento moral han hecho en la psique humana. Vivir desde la comprensión de que nuestras acciones surgen necesariamente de nuestra naturaleza, pero que podemos participar conscientemente en la transformación de esa naturaleza a través del conocimiento y la comprensión, es vivir con una dignidad y una serenidad que ningún sistema moral basado en premios y castigos puede ofrecer. Es vivir como expresión consciente de la naturaleza infinita, como participante activo en la evolución creativa del cosmos, como colaborador inteligente en la construcción de formas de vida cada vez más hermosas y armoniosas. ¿Estás preparado para esta libertad? ¿Estás dispuesto a soltar la ilusión consoladora pero limitante del libre albedrío absoluto para abrazar una forma de libertad mucho más real y práctica? Puedes imaginar vivir sin la carga del pecado, pero también sin la excusa de la tentación externa. Esa es la invitación que Spinoza nos hace. Crecer hacia una forma más madura de ser humano, una forma que no necesita demonios externos ni salvadores mágicos, que puede encontrar en la naturaleza misma toda la guía, toda la inspiración, toda la trascendencia que necesita para vivir una vida plena y significativa. La verdad que Spinoza nos revela es tan simple como revolucionaria. Somos libres, no a pesar de estar determinados, sino precisamente porque podemos llegar a ser determinados por nuestra naturaleza más elevada, por nuestra capacidad de comprender y amar. Y esa libertad, aunque diferente de lo que creíamos, es infinitamente más valiosa y práctica que cualquier libertad absoluta que pudiéramos imaginar. Spinoza reveals that the Bible does not save you, it enslaves you. YouTube. Spinoza shows that the Bible is not divine word but political. YouTube. Spinoza exposes that the Bible was written to keep you submissive. YouTube. La religión revelada bajo sospecha y la construcción del mito demoníaco. ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? Son las 11 de la mañana en Colombia, las 3 de la tarde en Argentina,
O tal vez las 10 de la noche en España, cuando el mundo se aquieta y la mente puede finalmente enfrentarse a las verdades más incómodas. Escríbeme desde qué país me estás acompañando en este momento, porque lo que vamos a explorar juntos trasciende fronteras, culturas y siglos. Estas ideas han viajado a través del tiempo esperando el momento perfecto para encontrar mentes lo suficientemente abiertas como para recibirlas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las religiones del mundo parecen necesitar un enemigo cósmico? ¿Por qué cada tradición espiritual, sin importar cuán diferentes sean sus orígenes, terminan creando alguna versión del mal absoluto que amenaza la pureza de sus enseñanzas? Y más importante aún, ¿te has preguntado si esa necesidad universal de crear demonios no nos está diciendo algo fundamental sobre la naturaleza humana misma? Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que toques el botón de me gusta ahora. No es vanidad, es resistencia. Cada interacción es un voto por la verdad en un mundo que prefiere las mentiras cómodas. El algoritmo decide si estas ideas llegan a más personas. Y necesitamos que lleguen, especialmente a aquellas que están cansadas de vivir aterrorizadas por fantasmas que ellas mismas crearon. Hoy vamos a acompañar a Spinoza en el acto más subversivo que un ser humano puede realizar, cuestionar los textos sagrados. Vamos a seguirlo mientras desmonta pieza por pieza la maquinaria mental que durante milenios ha mantenido a nuestra especie esclavizada por el miedo a fuerzas sobrenaturales que nunca existieron. Imagínate la escena por un momento. Estamos en los Países Bajos del siglo XVII, en una época donde cuestionar la Biblia no era un ejercicio académico, sino un acto de valentía que podía costarte la vida. La Inquisición seguía quemando herejes en España, las guerras de religión devastaban Europa y hasta los librepensadores más audaces se cuidaban mucho de atacar directamente los fundamentos de la fe cristiana. ¿Y qué hace Spinoza? Se sienta tranquilamente en su casa de La Haya y decide aplicar a las escrituras sagradas el mismo método crítico que se aplicaría a cualquier otro texto histórico. ¿Te imaginas la audacia? Es como si alguien hubiera decidido diseccionar el cuerpo de Dios con la misma frialdad científica con que se diseccionaría una rana en un laboratorio. Pero Spinoza no era irreverente por capricho. Era metodológico, sistemático, implacablemente lógico. Había desarrollado una filosofía completa sobre la naturaleza de la realidad, y esa filosofía no dejaba espacio para intervenciones sobrenaturales, revelaciones divinas o demonios tentadores. Si todo en el universo seguía leyes naturales necesarias, entonces los textos religiosos también debían ser producto de causas naturales, no de inspiración divina. ¿Cuál fue exactamente su método? Spinoza propuso algo revolucionario para su época, que la Biblia debía interpretarse usando únicamente la información contenida en la propia Biblia, estudiando el contexto histórico de su composición, analizando el lenguaje original, investigando las circunstancias de los autores. 12. No más interpretaciones alegóricas, no más lecturas místicas, no más búsqueda de significados ocultos, solo historia, filología y análisis crítico. ¿Te das cuenta de lo subversivo de esta propuesta? Durante siglos, los textos sagrados habían sido considerados ventanas directas a la mente de Dios, códigos secretos que requerían intérpretes especialmente iluminados para ser descifrados. Los rabinos, los sacerdotes, los teólogos habían construido imperios intelectuales y poder social basados en su supuesta capacidad de acceder a los misterios divinos contenidos en esos textos. Y llega Spinoza diciendo, no, estos son simplemente documentos humanos, escritos por personas específicas en momentos históricos específicos, para audiencias específicas, con propósitos específicos. Podemos estudiarlos como estudiaríamos cualquier otro archivo histórico, sin necesidad de reveladoras sobrenaturales ni interpretaciones mágicas. Cuando Spinoza aplicó este método al Antiguo Testamento, los resultados fueron devastadores para la ortodoxia religiosa.
Descubrió inconsistencias cronológicas, contradicciones internas, evidencias de múltiples autores, anacronismos históricos, influencias culturales de pueblos vecinos. La supuesta unidad divina del texto se desmoronaba bajo el escrutinio científico. Pero ¿qué pasa específicamente con los profetas, esas figuras fundamentales que supuestamente habían recibido revelaciones directas de Dios? Aquí, Spinoza lanza una de sus bombas más devastadoras. Para él, los profetas no eran receptores pasivos de mensajes divinos, sino hombres con imaginaciones particularmente poderosas, capaces de traducir sus intuiciones morales y políticas en imágenes vividas que impresionaran a sus contemporáneos. ¿Te resulta desconcertante esta explicación? Piénsalo por un momento. ¿No has conocido personas con una capacidad extraordinaria de visualizar, de crear imágenes mentales tan vívidas que parecen reales? ¿No has experimentado tú mismo sueños tan intensos que al despertar te tomó un momento distinguir entre la experiencia onírica y la realidad? Los profetas, según Spinoza, eran maestros de la imaginación simbólica. Tenían la capacidad de percibir verdades morales y sociales importantes y de comunicarlas a través de visiones, metáforas, narrativas dramáticas que hablaran directamente al corazón de sus pueblos. Pero esto no los convertía en receptores de mensajes sobrenaturales. Los convertía en artistas geniales, en comunicadores extraordinarios, en líderes carismáticos, con una comprensión profunda de la naturaleza humana. ¿Y qué pasa entonces con los milagros? Esos eventos sobrenaturales que supuestamente confirmaban la autenticidad de las revelaciones proféticas. Para Spinoza, que había establecido que todo en el universo sigue leyes naturales inmutables, los milagros son imposibles por definición. Si algo sucedió, debe haber una explicación natural. Si no la tiene, simplemente no sucedió tal como se describe. Esto no significa que Spinoza considerara a los profetas como mentirosos o charlatanes. Más bien, entendía que muchos eventos naturales, poco comunes, podían parecer milagrosos para personas que no comprendían las causas naturales involucradas. Una sequía que termina después de una oración pública puede parecer una intervención divina, pero sigue siendo el resultado de patrones climáticos naturales. ¿Te imaginas el escándalo que esto debe haber causado? Spinoza estaba diciendo que Moisés no había conversado literalmente con Dios en el monte Sinaí, que los 10 mandamientos no habían sido escritos por el dedo divino, que la zarza ardiente había sido una experiencia visionaria o simbólica, no un evento físico sobrenatural. Pero Spinoza fue aún más lejos. No solo cuestionó la autenticidad sobrenatural de los eventos bíblicos, cuestionó la autoría tradicional de los libros sagrados. Usando análisis filológico y evidencia interna, argumentó que muchos libros atribuidos a figuras históricas específicas habían sido escritos siglos después por autores anónimos que proyectaban hacia el pasado sus propias preocupaciones contemporáneas. ¿Qué implicaciones tiene esto para la autoridad de las Escrituras? Si los textos sagrados son documentos humanos, falibles, escritos en contextos históricos específicos para audiencias específicas, entonces no pueden funcionar como fuentes infalibles de verdad universal. Pueden contener sabiduría, belleza poética, intuiciones morales valiosas, pero no pueden reclamar autoridad absoluta sobre la vida humana. Esta comprensión transforma completamente nuestra relación con los textos religiosos. En lugar de someterse ciegamente a su autoridad, podemos evaluarlos críticamente, extraer lo que nos resulte útil y sabio, rechazar lo que nos parezca obsoleto o dañino, contextualizarlos históricamente sin perder de vista su humanidad fundamental. Pero entonces, ¿de dónde viene la necesidad humana universal de crear textos sagrados, de inventar revelaciones divinas, de construir sistemas religiosos elaborados? Spinoza tenía una respuesta fascinante. La superstición nace del miedo y la ignorancia, pero prospera en la incertidumbre.
Cuando los seres humanos se enfrentan a situaciones que no pueden controlar ni comprender, cuando la muerte, la enfermedad, los desastres naturales amenazan su seguridad, surge naturalmente la necesidad de encontrar explicaciones, de crear narrativas que den sentido al caos, de inventar fuerzas sobrenaturales que puedan ser apaciguadas o manipuladas. ¿No es esto exactamente lo que vemos en todas las culturas humanas? Cada sociedad desarrolla sus propios mitos de origen, sus propios panteones de dioses y demonios, sus propios sistemas de rituales y sacrificios diseñados para mantener el favor divino y evitar la ira sobrenatural. Y siempre aparece alguna versión del mal absoluto, del enemigo cósmico que amenaza el orden sagrado. ¿Por qué esta universalidad del mito demoníaco? Spinoza tenía una explicación psicológicamente brillante. Los seres humanos necesitan externalizar sus conflictos internos, proyectar hacia afuera las tensiones que no pueden resolver dentro de sí mismos. El demonio es el depósito perfecto para todo lo que no queremos reconocer como parte de nuestra naturaleza humana. ¿Sientes impulsos agresivos? Es el demonio tentándote. ¿Experimentas deseos sexuales inconvenientes? Es Satanás atacando tu pureza. ¿Tienes pensamientos de duda o rebeldía? Es el maligno sembrando confusión en tu mente. De esta manera, mantienes intacta tu autoimagen de ser moralmente puro mientras proyectas todo lo problemático hacia una entidad externa. Esta dinámica psicológica no solo opera a nivel individual, también funciona socialmente. Las comunidades religiosas necesitan enemigos externos para mantener su cohesión interna. El demonio, las fuerzas del mal, los herejes, los infieles, todos cumplen la función de definir por oposición la identidad del grupo elegido. ¿Te das cuenta de lo ingenioso de este mecanismo? Al crear un enemigo cósmico absoluto, las autoridades religiosas logran varios objetivos simultáneamente. Explican la existencia del sufrimiento sin cuestionar la bondad divina, mantienen controladas a las masas a través del miedo, justifican la persecución de disidentes y refuerzan su propia autoridad como intermediarios necesarios entre lo humano y lo divino. Pero hay algo aún más sutil en la crítica spinoziana de la religión revelada. Para él, las autoridades religiosas no son necesariamente conspiradores conscientes que manipulan deliberadamente a las masas. Muchas veces son las primeras víctimas de sus propias construcciones mentales. Creen genuinamente en la realidad de las amenazas sobrenaturales que predican, lo que hace su mensaje más convincente y su control más efectivo. Es como un sistema que se autoperpetúa. Los líderes religiosos, educados desde la infancia en estas creencias, las internalizan tan profundamente que no pueden concebirlas como construcciones humanas. Luego transmiten estas convicciones con la pasión del auténtico creyente, creando nuevas generaciones de fieles que a su vez producirán futuros líderes igualmente convencidos. ¿Cómo se puede romper este ciclo? La respuesta de Spinoza es simple pero radical. Educación, pensamiento crítico, valor para cuestionar las autoridades establecidas, confianza en la capacidad humana de discernir la verdad a través de la razón. Pero Spinoza entendía que esto no sería fácil. Las creencias religiosas no son solo ideas abstractas, están profundamente integradas en la identidad personal, en las relaciones sociales, en la estructura emocional de las personas. Cuestionar estas creencias puede sentirse como un ataque a la esencia misma del ser. Por eso su crítica de las Escrituras no es solo intelectual, es también profundamente compasiva. Spinoza reconoce que los textos religiosos han cumplido funciones psicológicas y sociales importantes para millones de personas. Han proporcionado consuelo en momentos de dolor, esperanza en tiempos de desesperación, marcos éticos para la convivencia social, rituales que marcan las transiciones importantes de la vida.
El problema no está en que los textos religiosos contengan elementos míticos o simbólicos. El problema está en tratarlos como descripciones literales de la realidad, como fuentes infalibles de conocimientos sobre la naturaleza del universo, como autoridades absolutas que no pueden ser cuestionadas. ¿Qué propone Spinoza como alternativa? Una religión natural basada en la razón, la observación de la naturaleza y el cultivo de las emociones positivas. Una espiritualidad que encuentra lo sagrado en la contemplación del orden natural, en el estudio científico del universo, en el amor intelectual hacia la realidad infinita de la cual formamos parte. 7. Esta religión natural no necesita templos especiales, sacerdotes profesionales, rituales elaborados o textos revelados. Su templo es la naturaleza misma. Sus sacerdotes son todos los seres humanos que cultivan su razón. Su ritual es el estudio y la contemplación. Su texto sagrado es el libro de la naturaleza escrito en el lenguaje de las matemáticas y la experiencia. ¿No te parece infinitamente más hermoso y digno este enfoque? En lugar de temer a dioses caprichosos y demonios malevolentes, podemos maravillarnos ante la elegancia de las leyes naturales. En lugar de someternos a autoridades que afirman conocer los deseos divinos, podemos confiar en nuestra propia capacidad de discernimiento moral. En lugar de buscar la salvación en otra vida, podemos trabajar por la felicidad y el florecimiento en esta vida. Pero la influencia de Spinoza no se limitó a la crítica religiosa. Sus ideas sembraron las semillas de lo que se convertiría en el movimiento intelectual más transformador de la historia occidental. La Ilustración 68. ¿Puedes imaginar lo que significó para pensadores como Voltaire, Diderot, Hume y Kant descubrir que alguien había tenido el valor de someter las escrituras al mismo escrutinio crítico que cualquier otro documento histórico? Puedes sentir la liberación intelectual que debió representar para esas mentes brillantes saber que era posible construir sistemas éticos y políticos sin recurrir a la autoridad religiosa. Voltaire, aunque nunca admitió públicamente su deuda con Spinoza, absorbió muchas de sus ideas sobre la crítica bíblica y la tolerancia religiosa. Su famoso grito de batalla, «Écrasez l'infâme», aplastad lo infame, era esencialmente spinoziano en su espíritu, aunque menos sutil en su expresión. Diderot y los enciclopedistas franceses encontraron en Spinoza un modelo de cómo podía construirse una cosmovisión completa basada en la razón y la observación natural, sin necesidad de muletas sobrenaturales. Su proyecto de catalogar todo el conocimiento humano era, en muchos sentidos, una realización del sueño spinoziano de una ciencia universal. Pero ¿qué pasa con las implicaciones políticas de estas ideas? Si los textos religiosos son construcciones humanas, si los gobernantes no derivan su autoridad de mandatos divinos, si las leyes morales no vienen grabadas en piedra por el dedo de Dios, entonces, ¿sobre qué base se puede construir una sociedad estable y justa? Aquí, Spinoza anticipó desarrollos que no se materializarían completamente hasta siglos después. Para él, la autoridad política debía basarse en contratos racionales entre individuos libres que reconocen la utilidad mutua de la cooperación. Las leyes debían derivar no de revelaciones sagradas, sino del conocimiento científico sobre la naturaleza humana y las condiciones que promueven el florecimiento individual y colectivo. Esta visión política requiere ciudadanos educados, capaces de pensar críticamente, de participar en debates racionales, de modificar sus opiniones basándose en evidencias. Requiere también instituciones que protejan la libertad de pensamiento y expresión, reconociendo que el progreso humano depende de la capacidad de cuestionar, experimentar
y evolucionar. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta propuesta para el siglo XVII? En una época donde el derecho divino de los reyes era incuestionable, donde la herejía se castigaba con la muerte, donde el analfabetismo era la norma y la crítica política equivalía a traición, Spinoza estaba proponiendo algo que parecía completamente utópico. Pero había una contradicción aparente en el pensamiento spinociano que sus contemporáneos no podían entender. Por un lado, negaba el libre albedrío absoluto, afirmando que todas nuestras acciones están determinadas por causas naturales. Por otro lado, abogaba apasionadamente por la libertad de pensamiento y expresión, como si las ideas pudieran realmente cambiar el curso de los eventos. ¿Cómo resolvía Spinoza esta tensión? Su respuesta es sutil, pero profunda. Aunque estamos determinados por nuestra naturaleza y nuestras circunstancias, parte de esa naturaleza incluye nuestra capacidad de razonar, de aprender, de modificar nuestras ideas basándose en nuevas evidencias. La educación y el debate libre no crean libertad de la nada, pero sí pueden modificar gradualmente las causas que determinan nuestro comportamiento. Es como entrenar a un río. No puedes hacer que el agua fluya hacia arriba, pero puedes modificar gradualmente el cauce para dirigir el flujo hacia donde sea más beneficioso. Los seres humanos no pueden escapar completamente de sus condicionamientos, pero pueden aprender a ser condicionados por mejores ideas, más conocimiento, comprensiones más profundas de su propia naturaleza. Esta perspectiva tiene implicaciones fascinantes para entender cómo las ideas de Spinoza eventualmente transformaron el mundo. No fue a través de conversiones súbitas o revelaciones dramáticas, sino a través de un proceso gradual de contaminación intelectual. Sus ideas se infiltraron lentamente en las mentes más abiertas de Europa, se combinaron con otras corrientes de pensamiento, se adaptaron a nuevos contextos, hasta que eventualmente se cristalizaron en movimientos políticos y sociales masivos. La Revolución Francesa, la independencia americana, la abolición de la esclavitud, la emancipación de las mujeres, la separación de la Iglesia y el Estado, la educación pública universal, todos estos desarrollos tienen raíces parciales en las ideas que Spinoza sembró en el siglo XVII. Pero ¿qué pasa con los aspectos más personales, más íntimos de la crítica spinociana de la religión? ¿Cómo afecta a la vida interior de las personas descubrir que los demonios que las han atormentado durante años son proyecciones de su propia psique? Para algunas personas, esta revelación es profundamente liberadora. Imagínate el alivio de darse cuenta de que no hay fuerzas malévolas cósmicas conspirando contra tu felicidad, que tus impulsos pecaminosos son simplemente aspectos de tu naturaleza humana que pueden ser comprendidos y canalizados constructivamente, que no necesitas la intercesión de autoridades religiosas para encontrar paz y propósito en tu vida. Pero para otras personas, esta revelación puede ser inicialmente aterrorizante. El demonio, por horrible que sea, al menos proporciona una explicación simple para el sufrimiento y la confusión de la existencia. Sin él, los seres humanos quedan solos ante la complejidad irreducible de la vida, sin chivos expiatorios externos, sin salvadores mágicos, con la total responsabilidad de crear significado y moralidad desde sus propios recursos internos. ¿Estás preparado para esa soledad cósmica? ¿Puedes imaginar vivir en un universo donde no hay nadie más responsable de tu vida que tú mismo, donde no hay fuerzas sobrenaturales que culpar por tus fracasos ni que invocar para tu salvación? Spinoza entendía que esta transición no sería fácil para todo el mundo. Por eso nunca abogó por la abolición violenta de la religión, sino por su transformación gradual a través de la educación y el diálogo racional. Reconocía que las creencias religiosas tradicionales cumplían funciones psicológicas importantes y que no podían ser simplemente arrancadas sin ofrecer alternativas igualmente satisfactorias. Su propuesta
era más sutil: mantener lo que fuera valioso en las tradiciones religiosas mientras se abandonaba gradualmente lo que fuera supersticiosos o dañino. Conservar el sentido de lo sagrado, pero dirigirlo hacia la naturaleza real en lugar de hacia entidades imaginarias. Mantener la dimensión comunitaria de la religión, pero basarla en valores racionales compartidos en lugar de en creencias dogmáticas. Preservar la función consoladora de la espiritualidad, pero fundándola en la comprensión real de nuestro lugar en el cosmos. ¿No te parece que esta visión spinociana es exactamente lo que necesita nuestro mundo contemporáneo? Vivimos en una época donde los fundamentalismos religiosos siguen generando violencia y división, donde millones de personas viven aterrorizadas por amenazas sobrenaturales inexistentes, donde la superstición compite con la ciencia en la formación de políticas públicas. Al mismo tiempo, vivimos en una época donde muchas personas han perdido completamente el sentido de lo sagrado, donde el materialismo craso ha reemplazado a la espiritualidad auténtica, donde la tecnología ha creado nuevas formas de alienación y desesperación existencial. La síntesis spinociana ofrece una tercera vía, una espiritualidad madura que encuentra lo divino en la naturaleza real, una ética basada en el conocimiento científico de la naturaleza humana, una política fundada en contratos racionales entre individuos libres, una psicología que integra las emociones y la razón sin demonizar ninguna de las dos. Pero ¿cómo se construye concretamente una vida desde estos principios? ¿Cómo se practica la religión natural spinociana en el día a día? ¿Cómo se encuentra significado y propósito sin recurrir a narrativas sobrenaturales? Para Spinoza, la respuesta estaba en lo que él llamó amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios. Pero recordemos que su Dios no es una persona, sino la naturaleza infinita misma. Amar intelectualmente a Deus, sive natura, significa desarrollar una fascinación apasionada por comprender las leyes que gobiernan el universo, una admiración estética ante la belleza de los patrones naturales, una gratitud profunda por ser parte de este proceso cósmico infinitamente creativo. 10. ¿Puedes sentir la diferencia entre esta forma de espiritualidad y las versiones tradicionales basadas en el miedo y la obediencia? En lugar de temer el juicio divino, celebras tu participación en la creatividad divina. En lugar de someterte a voluntades sobrenaturales caprichosas, colaboras conscientemente con las tendencias más elevadas de tu propia naturaleza. Esta es una espiritualidad de adultos, no de niños asustados. Una espiritualidad que no necesita amenazas ni promesas para motivar el comportamiento ético, porque encuentra en la comprensión misma la recompensa más alta. Una espiritualidad que no teme al conocimiento científico porque sabe que cada descubrimiento sobre la naturaleza es una revelación adicional de lo divino. Antes de que continuemos profundizando en las implicaciones contemporáneas de estas ideas, quiero pedirte algo importante. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha resonado, si sientes que estas perspectivas pueden ayudar a alguien que conoces, que está luchando con culpa religiosa, con miedo a la condenación, con la sensación de estar siendo juzgado por fuerzas sobrenaturales, comparte este video con esa persona. Compártelo especialmente con jóvenes que han sido criados en tradiciones religiosas muy estrictas y que están comenzando a cuestionar las creencias de su infancia. Estas ideas no son ataques a la espiritualidad, son invitaciones a una espiritualidad más madura, más racional, más profundamente conectada con la realidad. La crítica spinociana de la religión revelada no busca destruir el sentido de lo sagrado, sino purificarlo, refinarlo, elevarlo desde el nivel de la superstición hasta el nivel de la comprensión amorosa. Es una invitación a crecer espiritualmente, a dejar atrás los miedos infantiles para abrazar una relación adulta con el misterio de la existencia. Y aquí llegamos al corazón de lo que tal vez sea la contribución más duradera de Spinoza a la historia del pensamiento humano.
no solo demostró que es posible vivir sin demonios externos, demostró que es posible vivir con mayor dignidad, mayor serenidad y mayor alegría cuando nos liberamos de esos fantasmas que nosotros mismos hemos creado. ¿Puedes imaginar lo que significaría para la humanidad si pudiéramos finalmente evolucionar más allá de la necesidad de crear enemigos cósmicos? Si pudiéramos resolver nuestros conflictos internos sin proyectarlos hacia entidades sobrenaturales. Si pudiéramos asumir la total responsabilidad de nuestras vidas sin la muleta de chivos expiatorios externos. Tal vez estaríamos comenzando a convertirnos en la especie madura que siempre hemos tenido el potencial de ser, una especie que encuentra en el conocimiento su forma más alta de devoción, en la naturaleza su templo más sagrado, en la razón apasionada su guía más confiable para navegar la complejidad irreducible de la existencia. Esa es la visión que Spinoza nos ofrece, no una visión fácil, no una visión que promete soluciones mágicas o consuelos sobrenaturales, pero sí una visión que nos invita a crecer hacia nuestra estatura completa como seres humanos. Una visión que confía en nuestra capacidad de crear significado, belleza y bondad desde nuestros propios recursos naturales, sin necesidad de muletas sobrenaturales. ¿Estás preparado para aceptar esa invitación? ¿Estás dispuesto a soltar los demonios que te han acompañado durante años para abrazar una comprensión más profunda y liberadora de lo que realmente eres? Esa es la pregunta que Spinoza nos sigue haciendo después de más de 3 siglos y que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. El camino hacia esa respuesta pasa necesariamente por comprender cómo las ideas de este hombre solitario, excluido de toda comunidad en su época, terminaron transformando el mundo moderno de maneras que él mismo nunca podría haber imaginado. Y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. El legado revolucionario que sigue resonando en nuestro tiempo, esperando ser redescubierto por cada nueva generación de buscadores de verdad.